We thank you so much from all our hearts in the precious name of Jesus. Y le damos un aplauso al Señor todos juntos en esta mañana. We give an applause to the Lord. Y ahora sí se puede tomar su asiento. Now you can take a seat. Ok, hermanos, pues solamente vamos a continuar con los estudios que hemos estado teniendo. So we're going to keep studying what we've been studying. Son estudios escatológicos, que quiere decir estudios de los últimos días. They're studies about the last days. Y son estudios que Dios quiere que entendamos porque a veces son muy ignorados estas partes de las escrituras. And they're studies that the Lord wants us to study because lots of times people don't study them. Y muchas veces, a veces ni en iglesias escuchamos estos mensajes tristemente. And sadly but truly, there's a lot of times where we don't even get to hear these type of messages at churches. Pero nosotros debemos de aprender y entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. But we must also understand and do the purposes of what God wants in our lives. Entonces les pido que pongamos mucha atención a esta palabra de Dios So I ask that you pay close attention to the Word of God antes de que sea demasiado tarde. before it's too late. Primero que nada, pues solo quiero recordarles que el domingo pasado les compartí del tribunal del Señor Jesucristo. First thing, I want to remind you guys that last Sunday I shared with you guys about the trial of Jesus Christ. Y ustedes se acuerdan que estudiamos que ningún incrédulo va a estar en el tribunal de Cristo. And if you guys remember, there will be no non-believers in the judgment of Christ. Solamente va a ser un juicio para la iglesia, para los cristianos. It's only going to be a judgment for His church, for the Christians. Bueno, pues solamente quiero recordarles para que quede claro y no se confundan. Well, I want to let you guys know so you don't get confused. Hoy lo que vamos a estudiar es acerca del juicio del gran trono blanco. Today, what we're going to study about is the great white judgment of the throne. Y pongamos atención porque es el juicio final. And let's pay attention because that is the last judgment. Ya no va a haber otro juicio. There won't be any other. Y este juicio va a ser para los incrédulos, And this judgment is for the unbelievers. para los que rechazaron a Cristo, For those of them that rejected Jesus. que no quisieron aceptarlo como su Señor y su Salvador. Those that didn't want to accept Him as their Lord and Savior. ¿Cómo sabemos que es para los incrédulos? How is it that we know it's for the unbelievers? Porque la Biblia nos dice que no es para nosotros. Because the Bible tells us that it's not for us. Entonces, ¿para qué lo vamos a estudiar? So that why is the reason that we're going to study if it's not for us? Bueno, porque tenemos familias que no conocen a Cristo como su Salvador. Well, the reason is because we have families that don't know Jesus as their Savior. Y debemos de preocuparnos por ellos. And we must worry about them. Porque una vez que venga este juicio, Because once this judgment comes, ya no va a haber otra oportunidad. there won't be any other chance. Pero les digo que no es para nosotros la iglesia, But I'm telling you that this judgment is not for the church, para que no se espanten, so that you won't be scared, you won't be afraid. pero sí tengamos temor de Dios. But we have to understand that we must have the fear of Y la God. Biblia nos dice que no es para nosotros. And the Bible tells us that it's not for us. Dice en Romanos 8, versículo 1, si pueden acompañarme. It says Romans 8:1. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ok, esto es lo que dice, no hay condenación
para los que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. This is what it's saying. There's no condemnation to them that have Jesus as their Lord and Savior. Dice el versículo 35. Verse 35 says, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? who shall separate us from the love of Christ? Question. Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. As it is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nay, in all things we are more than conquerors, through him that loved us. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our God, our Lord. Bueno, basados en esta palabra, So based on this verse, vamos a continuar con el juicio de Apocalipsis 20, we're going to keep going on Revelation 20, para que veamos lo que Dios nos enseña que va a suceder. so we can see, so God can show us exactly what's going to happen. Versículo 1 dice, vi a un gran trono blanco, Revelation 20 verse 1, it says, I saw an angel come down, y el que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ok, ¿por qué dice que el trono es blanco? what is the reason that he's saying that the throne is white? ¿Ustedes han ido a alguna corte donde el lugar donde se siente el juez es blanco? Have you ever seen a court where the judge is wearing a white robe? Normalmente no es así. Normally that's not the case. Bueno, aquí Dios nos quiere mostrar algo bien importante. Here God is trying to show us something very important. ¿De qué habla lo blanco? ¿Qué representa lo blanco? What is the white talks about? Habla de la santidad, It talks about holiness. habla de la justicia, It talks about justice. habla de lo más puro que puede existir. White talks about the most purest it exists. Si tenemos una tela roja If we have a red robe y está manchada, and it is stained, no se echa de ver mucho. you can't tell much. Un color verde o negro no se echa de ver mucho. Like a green color or a black stain color, with the stain you can't tell. Pero si tenemos una tela blanca y está manchada, But if you flip it around and you put a white robe and you stain it, ¿ustedes creen que se ve la mancha? do you think you're going to be able to see that stain? Sí, claro que sí, porque Of course you are. lo blanco refleja todo lo que hay malo. Because in the color white, it reflects everything that's bad if there's any stains in it. Bueno, pues aquí dice que no dice que cualquier trono, And right here, it's not talking about any judgment. dice el gran trono blanco. It says the great throne, the great white throne. Y el que se sienta ahí, pues es el Dios Todopoderoso, And the one that sits in that great white throne is the all-powerful God, listo para juzgar, ready to judge sin misericordia. without any mercy. Por eso dice el Señor en su palabra, That's why God says in His Word que Dios es amor, that God is love, pero que también es fuego consumidor. but He's also fire, consuming fire. Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda, se vaya al infierno. God loves us, and He doesn't want anybody to be lost in hell. Hace 2000 años Él condenó a su Hijo en la cruz 2,000 years ago, He condemned His only Son in the cross para darnos libertad a nosotros. so that we can have freedom. Pero viene un día
But there comes a day donde va a juzgar al mundo entero, where he's going to judge the whole world, pero no a los creyentes, but not the believers, porque estamos en Cristo because we are in Christ, y Cristo fue juzgado en nuestro lugar. and Christ was judged in our place. Ok, dice, vi al gran trono blanco It says, and I saw the great white throne, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. and that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Pongamos atención en esto. Let's pay attention to this. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo? ¿Se acuerdan? Do you remember when God appeared to Moses in the burning bush? Y Moisés se le acercó. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios? And Moses came to him, and do you remember what God told Moses? Dios le dijo a Moisés, quítate tu calzado porque el lugar donde estás es santo. God told Moses, take your shoes off, because the place that you're standing is holy. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ángel de Jehová se le apareció a Josué? Do you remember when the angel of the Lord appeared to Joshua? Era el Señor Jesucristo. It was Jesus Christ. Le dijo a Josué, Josué, quítate tu calzado porque el lugar donde estás es santo. He told Joshua, take your shoes off, because the place that you're standing is holy. ¿Ustedes se acuerdan que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo? You remember the priest back in the Old Testament can only enter the holy place once a year, Y se le llamaba el lugar santísimo. and it was called the holy place, Porque a donde estaba la presencia de Dios because where the presence of God was, no podía haber ningún pecado. there could be no sin at all. Yo escuché una vez, invitaron al presidente de Estados Unidos I heard this one time they invited a una the estación de radio president of the United States to a radio station, y cualquier persona que trabajaba ahí que tenía alguna felonía and every person that worked there that had a felony no podía acercarse al presidente. could not come close to the president. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía. Did you guys know that? Because I didn't know that. Y yo dije, ¿cómo es posible que a un hombre que es pecador como nosotros, And I said to myself, how is it possible that a regular man, sinner like us, que alguien con un récord malo, con una felonía, no se le pueda acercar? how is it possible that somebody with a felony can come close to him? Y eso me recordó, dije, ¿cuánto más Dios? And that reminded me of how much more God, more holy He is. Por eso dice aquí que cuando el juicio del gran trono blanco venga, And that's the reason why it says here, when the great white throne comes, todo va a desaparecer de su presencia everything is going to disappear from His presence. y solo va a quedar un lugar para toda la gente que va a ser juzgada. And there's only going to be one place left for all the people to be judged. Aquí la palabra de Dios nos va a revelar quién va a estar ahí. Here the word of God is going to reveal to us who is going to be there. Versículo 12 dice, Verse 12, it says, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. And another book was opened, which was the book of life. And the dead were judged out of these things which were written in the books according to their works. Ok, cuando la palabra de Dios habla de grande, primero dice, vi a los muertos. It first says, and I saw the dead. Pero no los miró en una tumba o en una caja ahí tirados. But he didn't see them in a grave or in a tomb. They're dead. Está hablando de que a los muertos los resucitó. He's talking about how he resurrected the dead. Dice grandes y pequeños. It says small and great. Solamente habla de dos grupos, grandes y pequeños. It's only talking about two groups, small and great. No se puede referir a los niños cuando habla de pequeños. He is not referring to small, to children.
Porque hace ratito leímos un pasaje que el reino de los cielos es de los niños. Because just not that long ago we read that the kingdom of God is of the children. Entonces cuando habla de grandes y pequeños, So when it's talking about small and great, está hablando de gente rica y gente pobre. it's actually meaning about poor and rich people. Gente poderosa y gente que no tiene mucho poder. People that are powerful and people that don't have much power. Es lo que está hablando el Señor. That's what the Lord means. Ahora, ¿quiénes son estos grandes y pequeños? Okay, now who are these great and small? Bueno, pues son las personas que nunca recibieron a Cristo como su Salvador. These are the persons that never accepted Jesus as their Savior. Y ahí incluye a varios grupos. And there it includes a few people, few groups. Incluye a gente religiosa. It includes religious people. Gente religiosa va a estar delante del gran trono blanco. Religious people are going to be right in front of the white throne. Porque sí sabemos que la religión no salva a nadie, ¿verdad? Because we understand that religion doesn't save, right? Ok, perfecto. Van a estar los brujos también ahí. Witchcraft, people that perform witchcraft are going to be there. Va a estar gente asesina, gente mala. Murderers, bad people are also going to be there. De toda clase de gente va a haber delante del trono blanco. Every walks of life are going to be there. Nadie se va a poder escapar. No one is going to be able to escape. Esto es algo bien importante, This is something very important porque Dios es poderoso because God is so powerful y Él tiene que juzgar al pecado. and He has to judge the sin. Por eso lo juzgó en nuestro lugar en la persona de Cristo. And that's why God judged our sin in the person of Christ. Pero aquellos que no vinieron a Cristo, But those that didn't come to Christ, los que ignoraron el regalo de vida eterna, those that ignored the perfect eternal gift of life, van a estar delante del trono blanco. will be in the white throne of God. Dice para ser juzgados. It says to be judged. Dice el versículo, dice, estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos. It says they were in front of God and the books were open. Y otro libro fue abierto. And another book was open. Aquí vamos a poner mucha atención. Here we're gonna put close attention. La diferencia entre los libros y el otro libro. The difference between the books and the other book. Hermanos, cuando cada uno de nosotros llegamos a este mundo Brothers, when we first arrived in this world, y a donde quiera que tú naciste, and no matter the place that you were born, se abrió un libro. there was a book that was open. Ese libro se llama un archivo. That book Y allí en ese archivo está escrito tu nombre, donde naciste. in that book it is written your name where you were born. De cada uno de nosotros. Every single one of them, Y para siempre está ahí. and forever is there. Pero en el momento que tú naciste en un hospital, But in that time when you were born in the hospital, en el cielo también se abrió otro archivo con tu nombre. there is also another birth certificate in heaven. Y en ese archivo están escritas todas las cosas que has hecho, And in that book it is written every little thing you've done, buenas o malas. whether they're good or they're bad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, But when we come to Christ, en el Evangelio de Juan capítulo 3, in the Gospel of John chapter 3, dice que yo nazco de nuevo, it says that I am born again, pero nazco en el Espíritu, but I am born in the Spirit cuando recibo a Cristo en mi when corazón. I receive Jesus Christ in my heart. En el momento que yo nazco de nuevo en la familia de Dios, In that time when I'm born again in the family of God, el archivo que se abrió en el cielo, el libro que se abrió en el cielo, the book that's open in heaven, Dios borra todas las cosas malas que yo haya hecho. God erases all the bad things that I've done. Y como borra ese archivo en el cielo, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. And like how He erases my name in that book that He has everybody that doesn't accept Jesus, now He puts it in the book of life. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él caminó la tierra, dijo que un día
todos daríamos cuenta hasta de la palabra más inútiles que hayamos dicho. That's why when the Lord Jesus Christ walked this earth, He said that we're going to give account for every little vain word that comes out of our mouth. Ok, entonces pongamos atención en esto. So let's pay attention to this. Hace 100 años atrás era muy difícil de entender este capítulo. Let's go back 100 years. It was very hard to understand this verse that we're reading. Muchos cristianos decían, ¿cómo es posible que Dios vaya a tener escrito todo lo que hemos hecho? Many Christians a long time ago would say, how is it possible that God is going to have written every little thing? Y especialmente los incrédulos pues no creían nada de esto. Especially the unbelievers. Oh, pero estamos viviendo en los últimos días. But now we are living in the last days. Y Dios está permitiendo que con nuestros ojos veamos lo que va a pasar un día en el cielo. And God is allowing us with our own eyes to see what's going to happen in heaven. Hoy vas por las calles Today you're traveling through the streets y te están grabando en las cámaras que hay en los semáforos. and you are being filmed in the cameras that they have in the lights. Estás en alguna ciudad y te están grabando. You are in a city somewhere and someone's filming you. Hoy en nuestros hogares tienen cámaras para grabar todo lo que pasa. Today in some of our homes we have security cameras. Y si algo sucede, vas y miras ese video y ahí hay evidencias de lo que pasó. And if something happens, you go back and you watch the camera to see the evidence that happened. Cuando una persona vende drogas y lo atrapan When a person sells drugs and they get caught y dice que él no ha hecho nada, and they say that it wasn't him, hay policías secretos que lo han grabado antes there is secret detectives that have been following him y lo juzgan por lo que está grabado. and they judge him to what is on the film. Estamos entendiendo cómo Dios nos empieza a revelar las cosas. Are we understanding how God is revealing us the things little by little? Entonces hoy en este tiempo ya podemos creer que es posible So now in these times we can start believing that it is possible. que todo lo que pasa aquí en la tierra es una sombra de lo que va a suceder en el cielo. That everything that happens in this earth is a shadow of to what's going to happen in heaven. Si aquí tenemos cámaras para grabar, ¿ustedes creen que Dios tiene en el cielo registros de esa manera? If here we have cameras to film, do you believe now that God is able to record anything in heaven? Entonces, cuando el apóstol Juan escribe libros y otro libro, So when the Apostle John is talking about books and other books, él no tenía una idea de que iba a haber cámaras para grabar hoy en día. he didn't have that understanding that we have now about cameras being able to film. Si él hubiera sabido, hubiera puesto tal vez cámaras para grabar o X cosa. If he would have had the technology we have now, then probably he would have wrote down cameras. Entonces, vamos a ver qué más sigue diciendo el versículo 12. So let's keep reading what verse 12 says. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. And I saw the things that were written in the books according to their works. Ok, muchas personas tienen un concepto equivocado. A lot of people have a Muchas wrong misconduct. Muchas personas han sido engañadas. Many people have been tricked. Y si yo te pregunto a ti, ¿eres una buena persona o eres mala? ¿Qué dirías? And if I ask you right now, are you a good person or a bad person, what would you say? Todos diríamos, soy una buena persona. Everybody would say I'm a good person Hasta que te enojas. until you get mad. Entonces, ok, pongamos atención en esto. So let's pay attention to this. Porque hay mucha gente religiosa, mucha gente que no cree en Dios, There's a lot of religious people, there's a lot of people that don't believe in God. que dicen que pues son buenas y hacen buenas obras. They say that they're good and they do good works.
y que Dios les va a dar una oportunidad por sus buenas obras. and that God is going to give them an opportunity because of their good works. Pero aquí Dios va a mostrar que nadie puede entrar al cielo por sus buenas obras. But God is going to show us here that nobody can enter heaven with their good works. Supongamos que tú eres una buena persona, un buen ciudadano, Let's suppose that you are a good citizen, a good person. y toda tu vida te dedicaste a hacer el bien, In your whole life, you did nothing but the good things. y toda la gente habla buenas cosas de ti. Everybody speaks good about you. Pero llega un momento de desesperación y no tienes que comer. But there comes a time where you're desperate and you have nothing to eat. Y entras a robar un banco, And you go in to rob a bank. te atrapan y te llevan ante la corte. You get caught and they take you in front of a judge. Y cuando estés delante del juez le dices, Señor juez, por toda mi vida he ayudado a las gentes. And when you're in front of the judge, you tell the judge, Sir, all my life I've been helping people. Pero cometí un error y me desesperé y fui a robar al banco y le pido que me dé otra oportunidad. But I made a mistake and I robbed the bank and I asked that you give me a second chance. ¿Tú crees que el juez tomaría en consideración que has sido una buena persona toda tu vida? Do you truly believe that the judge is going to take in consideration that you've been a good person your whole life? No, por una cosa mala que hiciste, He won't, because for one wrong thing that you've done, te condenaría He will condemn you sin tomar en cuenta lo que has hecho. without taking anything that you've done in the past. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Como padres tenemos hijos obedientes, Like fathers and mothers, we have obedient children. pero en el momento que tu hijo hace algo malo, ¿lo disciplinas o no? But let me ask you this. In that moment when your children does something wrong, do you discipline them? La mayoría sí. Most of us do. Pero ¿por qué lo disciplinas si la mayoría del tiempo ha sido un buen hijo? But why do you discipline them? Then if the major of time he's been a good Bueno, child. Dios dice en su palabra God says in his word que si pones las cosas buenas y las malas en una balanza, that if you put the bad things and the good things in a balance, siempre las cosas malas van a pesar más. always the bad things are going to outweigh the good ones. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva en el jardín del Edén. We have the example of Adam and Eve. ¿Por qué Dios los echó de su presencia? Why did God get them out of his presence? Por un pecado, For one sin, y el pecado de desobediencia. and the sin of disobedience. Entonces Dios aquí nos está revelando a la iglesia, a nosotros, So God is revealing to us, the church, to us, que viene un día cuando viene el juicio del gran trono blanco. that there comes a day when the white, gray throne of God is coming. Y pongamos mucha atención en esto. And let's pay attention to this. Después dice que otro libro fue abierto, And then it says that another book was opened. y el otro libro se llama el libro de la vida. And the other book's name is the book of life. ¿Por qué tiene Dios el libro de la vida en el juicio del gran trono blanco? Why does God have the book of life in the great white throne? No lo tiene ahí para ver si alguien de los que va a juzgar está ahí. He doesn't have it there to see if someone that he's going to judge is there. Dios sabe que nadie de los que estén en el trono blanco va a estar escrito en el libro de la vida. He knows that the people that are in the great white throne won't be in the book of life. Pero Dios saca el libro de la vida para mostrar al pecador que su nombre hubiera podido estar en el libro de la vida y nunca hizo caso. But he brings the book of life to show the sinner that his name could be written in the book of life, but he never listened. Dice en el versículo 13, dice, el mar entregó los muertos que había en él. Verse 13 says, and the sea gave up the dead which were in it. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. And death and hell deliver up the dead which were in them. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. And they were judged, every man according to their works. Otra vez Dios nos recuerda Again, God is reminding us
El pecador, el incrédulo, va a ser juzgado según sus obras. The sinner, the unbeliever, is going to be judged according to their works. Nosotros no vamos a ser juzgados porque somos la iglesia. We are not going to be judged because we are the church. Pero me llama la atención lo que dice otra vez el versículo 13. But I'm paying close attention to what the verse 13 says. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. It says the sea gave up the dead which were in it. ¿Cómo va a suceder eso? How is that going to happen? Dice, la muerte, cuando habla de la muerte está hablando de la tumba. It says dead. What does dead means? It means the grave. Y cuando habla del Hades está hablando del infierno. And then it talks about hell. Pongamos atención ahorita, hermanos. Just pay attention to this, brothers. Hay tres lugares donde ahorita está el incrédulo. There's three places where the unbeliever is at right now. Su cuerpo está en la tumba, Their body is in the grave. su alma está en el infierno Their soul is in hell. y en el mar hay muchísima gente que ha muerto también. And there's also dead people in the sea. Entonces viene un momento de resurrección para el incrédulo So there comes a time where they're going to be resurrected. y Dios va a traer los cuerpos de aquellos que se ahogaron en el mar y los cuerpos que están en la tumba. And God is going to bring the bodies of those that drown in the sea and those that are in the graves. Y los va a levantar. And God is going to rise them up. Y las almas de todos esos cuerpos pues están en el infierno por rechazar a Cristo. And the souls of all those people are in hell because they rejected God. Y los va a resucitar. And He will resurrect them. La palabra de Dios nos dice cómo va a suceder eso. The Word of God describes how that's going to happen. En Daniel capítulo 12, In Daniel chapter 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así dice el Señor, que viene el día, y es el día del gran trono blanco, lo que va a suceder. En Daniel capítulo 12, versículo 2. Ok, también dice en el libro de Juan, capítulo 5, the book of John, el chapter Señor 5, Jesucristo dice lo que va a suceder. it says what's going to happen. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. John 5:28 says, marvel not at this, for the hour is coming, the which that are all in the grave shall hear his voice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. It shall come forth they that have done good into the resurrection of life, and they that have done evil into the resurrection of damnation. Ok, ¿a qué se refiere los que hicieron lo bueno? What does it mean, those that did good? Si Dios dice en su palabra en Romanos 3:10 dice que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿A qué se refieren los que hicieron lo bueno? What does God mean, those that did good? In Romans 3:10 says that there's no one good. Ustedes saben que delante de Dios, nosotros como humanos en esta tierra, lo único bueno delante de Él que podemos hacer es una cosa. You know that the only good in front of God, one thing we can do is one thing, Es recibir a Cristo en nuestro corazón. is to receive Christ in our heart. Es la decisión más importante que debemos de tomar en nuestras vidas. It's the most important thing we can do in our lives. Delante de Dios, si no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, nada te cuenta como bueno. In front of God, if you don't have Jesus Christ as your Lord and Savior, nothing can be counted. Por eso les digo, esto es importante aprender. So this is the reason why I'm telling you this is important to know. Porque estos estudios casi no se dan ni aún en muchas iglesias. Because these studies, not a lot of churches study them. ¿Cómo sabemos que cuando se refiere que los que hicieron lo bueno se refieren a los que recibieron a Cristo en su corazón? How do we know that God means that those that did good are the ones that receive Jesus in their hearts?
porque la palabra lo enseña y lo revela. Because the Word of God reveals it. Los quiero invitar a donde nos dice eso en Isaías. I want to take you to Isaiah. En Isaías capítulo 64. Isaiah chapter 66. Aquí habla de cómo Dios mira a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. God is going to reveal us how He sees those who don't have Christ in their heart. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaiah 64:6, it says, but we are all as unclean thing, all of our righteousness are as filthy rags, and all we do is fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Estamos entendiendo cómo nos mira nuestro Dios justo, santo y verdadero cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón. Do we understand how the right God, the holy God, sees those that don't have Christ in their hearts? Por eso dice el Señor que delante de Él no debemos de enorgullecernos por lo que tenemos solamente, That's why God says that in front of Him we should not feel proud on what we have, sino que nos gocemos de conocer a Cristo como nuestro Salvador. but we must be joyful because we know God as our Savior. En Juan 5:29 el Señor Jesucristo dijo: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Hay muchísima gente que ha muerto, gente cristiana y gente incrédula. Y Jesucristo prometió que un día va a haber una resurrección para el cristiano y para el incrédulo. John 5:29 says, and y'all shall come forth, and they have done good into the resurrection of life, and they that have done evil into the resurrection of damnation. Y los que hicieron, amén, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos otra vez a Apocalipsis 20 para entender un poquito más de lo que nos está enseñando la palabra. Let's go back to Revelation 20. Ahora sí, vamos a entender ya el versículo 13. Now we're going to be able to understand verse number 13. El mar entregó los muertos que había en él. And the sea gave up the dead which were in it. En otras palabras, todos los que han muerto en el mar van a resucitar por el poder de Cristo. In other words, those that have died in the sea will be resurrected with the power of Christ. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. And the dead in hell deliver up the dead which were in them. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. And they were judged every man according to their works. Versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Verse 14 says, and the dead in hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Cuando habla de la segunda muerte, los testigos de Jehová creen que habla de una muerte natural. When it talks about the second death, the Jehovah Witnesses believe that it's a natural death. Simplemente vas a dejar de existir y ya no va a haber castigo. Ellos creen eso. They believe that you're only going to cease to exist and there's going to be no condemnation. Pero eso no es cierto. But that is not true. La segunda muerte se refiere a estar separados de Dios por toda la eternidad. Second death means that you're going to be separated from God for all eternity. La segunda muerte significa que los incrédulos que van al lago de fuego Second death means that the unbelievers that go to the lake of fire, nunca nadie los va a invitar a la iglesia. they'll never have an invitation to come to church. Nunca nadie les va a compartir el evangelio. No one ever is going to introduce them to the words of God. Nunca van a tener la oportunidad de leer la Biblia, jamás. They're never going to have an opportunity to read the Bible ever. Nunca nadie les va a decir Cristo te ama. They're never going to have somebody say Christ loves you. La segunda muerte se refiere cuando Dios va a estar ausente de las personas para siempre. Second death means when God is going to be gone from those people.
Y esto me recuerda a un hijo de una mamá que era incrédulo. This reminds me of a son and a mother that the son was the unbeliever Y la mamá era creyente. and the mother was a believer. Y la mamá oraba todos los días por su hijo. And the mother would pray for her son every day. Su hijo era borracho y le gustaba andar con malos amigos. Her son was a drunk and loved to be around his friends. Y siempre que llegaba a la casa, su mamá le hablaba de Cristo. And every time he would arrive home, his mother would talk to him about Christ. Cuando iba al trabajo, le hablaban de Cristo y le compartían folletos. When he would go to work, people would talk to him about Christ and would give him flyers about Y Christ. dicen que un día salió a la tienda y alguien en una esquina le dio un folleto. And it says that one day he went to the store and somebody gave him a tract about Christ. Y llegó a la casa enojado con su mamá. And he arrived home angry at his mother. Dijo, mamá, estoy harto que me hablen de Cristo. He says, Mom, I am sick and tired of people talking to me about Voy Christ. a la tienda, me hablan de Cristo. I go to the store, they talk to me about Christ. Voy al trabajo, me hablan de Cristo. I go to work, they talk to me about Christ. Llego aquí a la casa y me hablan de Cristo. I come home and you talk to me about Christ. Le dice, mamá, ¿a dónde puedo ir donde no me hablen de Cristo? He tells his mom, where can I go over? They don't talk to me about Christ. Su mamá con su corazón destrozado le dijo, en el infierno nadie te va a hablar de Cristo. Her mom, with her broken heart, told him, in hell, no one's going to talk to you about Christ. ¿Estamos entendiendo eso? Are we understanding that? La oportunidad la tenemos mientras estamos vivos en esta tierra. The opportunity we have when we are alive in this earth. La segunda muerte es cuando Dios va a estar ausentes para siempre de los que vayan al lago de fuego. Second death, God is going to be missing from those to go to the lake of fire. El 15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 15 it says, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Pongamos mucha atención porque Dios nos comparte esta enseñanza. Let's pay close attention to why God is sharing this word with us. Dios habla de todos los que se van a perder. God talks about everybody that's going to be lost. Dios habla de grandes, pequeños. God talks about small and great. Dios habla de otros libros que fueron abiertos. God talks about other books that were open. Pero Dios termina diciendo algo bien importante aquí. But God finishes saying something very important here. Que todo aquel que se va a ir al infierno y al lago de fuego son los que no están escritos en el libro de la vida. That only those that are not found in the book of life are going to be cast out into the lake of fire. Mire, el ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Understand that being a Christian is not just coming to church. El ser cristiano no es solamente cantar algunas alabanzas. Being a Christian is not about knowing a few worship songs. Ser cristiano no es ser un buen trabajador, un buen padre, una buena madre. Being a Christian is not about being a good worker, a good husband, a good wife. El ser cristiano comienza cuando recibes a Cristo en tu corazón. Being a Christian starts when you receive the Lord in your heart. Y en el cielo se escribe tu nombre en el libro de la vida. And in heaven, your name is written in the book of life. Hay muchos pasajes en la Biblia donde nos dice que cuando tú naces de nuevo, tu nombre se escribe en el libro de la vida. There's many passages in the Bible that says when you are born again, your name is written in the book of life. Y Dios dice en su palabra que una vez que tu nombre es escrito en el libro de la vida, And God says in His Word that once your name is written in the book of life, nunca será borrado. it will never be erased. Porque la salvación no la ganaste por obras. Because the salvation, that you did not earn it through works. Y así como no la ganaste por obras, pues no la puedes perder tampoco. And just like how you didn't earn it by works, you can also lose it. Y el nombre tú no lo escribiste en el libro de la vida. And the name, you didn't write it in the book of life. Dios lo escribió en el libro de la vida. God is the one that wrote it in the book of life. Y Dios nos promete otra vez para terminar en Romanos 8:1. And God promised us. Y pues yo
les comparto esto para que no se les olvide las promesas de Dios. We're going to see Romans 8:1 again, so that we don't forget the promises of God. Romans 8:1. En otras palabras dice, ahora pues, In other words, it says, there is therefore now. Dios está diciendo, si hemos entendido esta enseñanza, God is telling us, if we have understood, si ha This quedado teaching. claro, dice, quiero que entiendas ahora pues, if this is clear, He wants us to understand now. que dice, ninguna condenación hay para los que están en la iglesia Maná del Cielo. It says, no condemnation to them which are in Christ Jesus. Dice que solamente somos libres en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. It says that we can only be free to those which are in Christ Jesus. Ok, pongamos atención en esto. ¿Qué quiere decir para los que están en Cristo? What does it mean where it says to those that are in Christ? Porque el incrédulo dice, yo tengo a Cristo, yo creo en Cristo. Because even the unbelievers say, well, I have Christ inside of me, I believe in Christ. Pero ¿qué significa para los que están en Cristo? But what exactly does it mean, those that are in Christ? Ok, si tú tienes una casa If you have a house y andas arreglando el jardín and you are fixing the garden y estás fuera de tu casa and you are outside of your home y alguien te llama, ¿dónde estás? and someone calls you, hey, where are you? Estoy en mi casa, puedes decir, You can say, I'm in my house. pero no estás en tu casa, estás fuera de la casa. But you are not inside your house, you're outside of your house. Entonces, cuando habla de para los que están en Cristo, Well, so when it talks about those that are in Christ, ustedes saben que el arca de Noé representaba a Cristo. do you guys know that the ark of Noah represented Christ? ¿Quiénes fueron los que se salvaron? ¿Los que estaban en el arca o los que estaban cerca del arca? Now let me ask you this. Who are the ones that got saved? The ones that were inside of the ark or the ones that were around the ark? Se salvaron 8 personas que se metieron y estaban en el arca, ¿se acuerdan? Only 8 people that went inside the ark were the only ones that were saved. Bueno, pues esto es lo que dice el Señor. So this is what the Lord is saying. El conocer de Jesús no te salva. If you know about Jesus, doesn't save you. El creer en Jesús no te salva. In believing in Jesus doesn't save you. Te salva cuando estás en Jesús. You can only be saved when you're in Christ. Cuando tienes una relación con Jesús. When you have a relationship with Christ. Cuando conoces a Jesús. When you know Jesus Christ. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. And that's the reason why it says here, who walk not after the flesh, but after the Spirit. En otras palabras, In other words, la palabra nos está enseñando. the Word of God is teaching us. Tú te puedes dar cuenta si estás en Jesús o no estás en Jesús. You can find out if you're in Christ or not in Christ. Te pone de prueba la carne y el espíritu. The flesh and the Spirit. La bring a carne test. habla del mundo y sus placeres. When it talks about the flesh, it's talking about the word, about the world, and the pleasures in the world. Y el espíritu habla de caminar con Dios, caminar con Jesús. And when it talks about the Spirit, it talks about walking with Christ, walking with God. Entonces, dependiendo en dónde habitas tú, eso determina si estás en Cristo o no estás en Cristo. So it all depends on those two, whether you're walking in the flesh or walking in the Spirit, whether you're with Christ or not. Amén. Amen. Es lo que está diciendo el Señor en su palabra. That's what the Lord is saying in His Word. Entonces, ¿cuándo va a ser este juicio? So when is this judgment going to happen? Este juicio va a ser después de que venga. Aquí en el cartel tenemos que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Here in this picture, we're living in the time of grace. Después habla la Biblia de 7 años de tribulación. And then the Bible talks about 7 years of tribulation. Habla de la segunda venida de Cristo It talks about the second coming of Christ. y habla del milenio. And it talks about the millennium. Este juicio va a suceder 1000 años después del milenio.
This judgment is going to happen 1,000 years after the millennium. Ahorita lo que estamos esperando es el arrebato de la iglesia. Right now, what we're waiting for is the rapture of the church Para estar con Cristo to be with Christ por 7 años. for 7 years. En la tierra va a haber tribulación de 7 años. Here on earth, there's going to be tribulation for 7 years. Después de los 7 años, Cristo viene con su iglesia a la tierra After the 7 years, Christ comes back to earth with his church a reinar por 1000 años. to rule for 1,000 years. Y después viene el juicio del gran trono blanco. And after that, the great white throne of God comes. Dios nos está revelando estas cosas a nosotros, la iglesia, God is revealing us these things to the church para que entendamos lo que Dios nos dice so we can understand what God is saying. y nos preocupemos por la familia que todavía no le conoce. And we can worry about those family members that don't know Him. Entonces, terminamos con 2 de Pedro 3:9, lo que dice el Señor. So we'll finish with 2 Peter 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, It says that sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but it is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Esto es lo que dice el Señor. Hemos aprendido hoy del juicio del trono blanco, This is what the Lord is saying. We have learned about the great white throne of God porque Dios no quiere que nadie se pierda, because He doesn't want nobody to perish, nadie se vaya al lago de fuego. so that nobody can go into the lake of fire. Dios quiere que el nombre de cada uno de nosotros esté escrito en el libro de la vida. God wants that every single name of us is written in the book of life. Amén. Los invito a ponerse de pie I invite you to stand. y vamos a traer a los niños y a la maestra We're going to bring the children and the teacher para hacer oración so we can pray. y después vamos a tomar la cena del Señor. And then we're going to take the Lord's Supper. No sé cuántos se acordaron de la cena del Señor hoy, I don't know how many of you remember the Lord's Supper today, pero lo hacemos cada primer domingo del mes, but we do every Sunday of the month, recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. remembering the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Entonces, niños, no sé, vamos a ver qué aprendieron. We're going to see what the children learned today. Amén. Ok, ¿quién nos va a compartir? We're going to show you. Alejandro. De cierto os digo, Todos juntos. el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Amén. Un aplauso a los niños. Gloria a Dios. The children learned today the verse from John 13:20 that says, Very, very, I say unto you, he that receiveth whosoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. Amén. Hermana, ¿le gusta compartir algo? No, solamente darle gracias a Dios por los niños y motivar a las mamás, por favor. No tengo el número de las mamás de los niños nuevos. Yo les mando el versículo para que se lo aprendan en la semana, porque ahorita es más difícil para ellos aprendérselo. A veces no es suficiente tiempo. Solo motivarlas. Le doy gracias a Dios por los niños que si no han estudiado y que sí se lo aprenden. Amén. Que Dios les bendiga. I just want to encourage the mothers that I don't have their phone numbers, that I can please have them, because I like to send out the verse of the week so that you guys can study with them, so that when it comes Sunday we can know them. Some of them don't know them, but it's our job as parents to teach them. So that's all I want to say right now. Ok, pues pueden pasar los niños a su lugar y guardar silencio. Y quiero invitar al hermano Rodolfo y a
a su esposa aquí enfrente porque vamos a orar por vamos a orar por el pan y por la copa. I want to ask the hermano Rodolfo and his wife to come up because we're going to pray for the cup and the bread. Amén. Voy a leer un pasaje de la palabra del Señor. I'm going to read a passage of the Word of God. 1 Corintios 11:23 dice así: 1 Corinthians 11:23. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. For I have received of the Lord that which is also I deliver unto you. And the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Entonces Dios nos dice que debemos de hacer esto en memoria de Él. So God is telling us that we must do this in remembrance of him. La copa y el pan representan el sacrificio del Señor Jesucristo. The cup and the bread signifies his Entonces, death. ¿pueden tomarlo en sus manos, hermano? Pásale el micrófono al hermano Rodolfo para que dé gracias por la copa, como dice aquí el Señor. Vamos a dar gracias, hermano. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos permite, Señor. Thank you so much, Heavenly Lord, for this time. Gracias, Padre Santo, que lo hacemos en memoria de ti, Señor. Thank you, Lord, Recordar for este this mundo. doing it this time. Permite, Padre Santo, que lo hagamos humildemente, Señor. We Que ask nos that we permita, do it. Señor, poder estar unidos y ponernos a cuentas contigo, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. We ask that we do this humbly, Heavenly Lord, take control. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Ahora le paso el micrófono a la hermana. Voy a leer lo que dice aquí. Dice el versículo 24, dice: habiendo dado gracias, partió y dijo: comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Verse 24 it says, and we had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Amén. Hermana Patricia, restaurar. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote la gloria y la honra del Señor por este pan que representa tu cuerpo. Gracias, Señor, porque moriste por nuestros pecados, porque nos lavaste con tu sangre preciosa. Gracias porque estamos haciendo esto en memoria de ti, como dice tu palabra, Señor, recordando tu muerte y tu resurrección, Señor amado. Te damos la gloria y la honra, Padre, y te damos las gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Thank you, Heavenly Lord, for this prayer that you've given us. Do this in remembrance of you, always giving you the honor and the glory for everything you've done in our lives. In Jesus Christ we pray. Amen. Amén. Y pues así de esta manera los hermanos pueden pasar a tomar la copa y a tomar Just like that, you can come up and grab the cup and the el bread. pan. Y si gustan quedarse aquí enfrente, And if you would like to stay here in the front, para todos juntos tomarlo en obediencia so we can all take it in obedience a lo que dice Dios en su palabra. to what God says in His Word. Dice el Señor que este es un momento muy especial, God says that this is a very special place. donde estamos reconociendo que sin Cristo no hay salvación. Or we are recognizing where without Christ we don't have any salvation. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Without Christ we don't have any forgiveness of sins. Y esto lo estaremos haciendo por toda la eternidad, And this we're going to be doing for all the eternity. aun cuando estemos delante de su presencia en el cielo. Even when we're in front of His presence. Vamos a estar por siempre celebrando este momento, We're going to be forever celebrating todos juntos all together con nuestro Señor Jesucristo. with our Lord Jesus Christ. Amén.
Dice la palabra del Señor, It así, says the word of God. así pues todas las veces que coman este pan So every time you eat this bread y beban esta copa, and you drink out of this cup, la muerte del Señor anuncian the death of our Lord you announce hasta que Él venga. until He comes. Entonces dice Dios que recordemos siempre So God says that we remember always lo que Él hizo en la cruz what He's done in the cross y cómo Él resucitó, and how He resurrected, y que lo hagamos hasta que Él venga. and that we do it until He comes. Entonces comemos el pan todos juntos en el So nombre we de eat the Jesús. bread at the same time in the name of Jesus. Nos tomamos un momento para meditar un poquito. We take a moment and meditate a bit. Y amén. Ahora vamos a tomar la copa todos juntos en el nombre de Now we're Jesús. going to take the cup, everybody together in the name of Jesus. Amén. Le damos gracias al Señor We give thanks to the Lord por este momento tan especial, tan hermoso, for this very special time que podemos reunirnos todos juntos, sus hijos, that we can come together, all His children, para celebrar este momento de victoria, to celebrate this donde time Cristo nos ha dado la victoria, of victory where Jesus has given it to porque us. Él resucitó entre los muertos. Because He has resurrected from the dead. Él vive y reina por los siglos de los siglos. He is reigning for the Y Él está vivo para nunca morir otra vez. forever and ever, and He's alive, so He can never die again. Ok, vamos a orar y dar gracias al Señor. We're going to pray and we're going to give thanks to the Lord. Padre Santo, te damos muchas gracias Holy Father, we thank you so much por este momento que nos permites estar reunidos sin merecerlo, Señor. for this hour that you've given us the blessing without deserving it. Reconocemos que somos salvos por tu gracia We recognize that we are saved because of your grace y nada más. and nothing else. No hay nada que podamos hacer para ir al cielo. There is nothing we can do to go to heaven. No hay nada que podamos hacer para que nuestros pecados sean perdonados. There's nothing we can do so our sins could be forgiven. No hay nada que podamos hacer para estar en tu presencia. There's nothing we can do to be in your presence. Es solo por tu gracia It's only for your y grace por tu misericordia. and by your gift. Y a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza. We give you the honor, the glory, and the worship. Padre, tal vez este mensaje fue un poco difícil para algunos hermanos. Father, this message might have been a little hard for some brothers. Yo no sé cómo lo haya tomado tu iglesia, I can't understand how your church took it, pero solo oro que tu Espíritu Santo but I can only pray that your Holy Spirit sea el que traiga entendimiento a sus vidas y corazones, is the one that's bringing understanding to their lives and hearts. y que entendamos que tú y tu infinito amor nos enseñas todas las cosas And with your infinite love, you show us everything antes de que sucedan para que estemos preparados. before they occur so we can be ready. Te damos gracias por el perdón de pecados We thank you for the forgiveness of our y sins por la vida eterna que nos has dado. and for the eternal life you're giving us. En este momento toma el control de nuestras vidas. In this very hour, take control of our lives. Ayúdanos a caminar en el Espíritu y no en la carne. Help us walk in the Spirit and not in the flesh. Y ayúdanos a servirte, Señor. And help us serve you, Lord. Fortalece nuestra fe. Strengthen our faith. Aumenta nuestra fe, Padre. Give us more faith, Father. Te damos gracias en esta hora de todo We thank you corazón. this hour from all our hearts. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor.